Feliz sábado, hermanos. Por la mañana, hermano. Es para nosotros un privilegio estar aquí en la casa del Señor en compañía de ustedes. Venimos a visitarlos desde el estado de California y le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos en compañía con los hermanos en la fe. Amén. Hemos venido con el propósito de enseñar y mostrar cuál es la verdadera obra del sostén propio, que conozcamos un poquito de nuestra historia y que podamos diferenciar entre la obra del sostén propio que comenzó en 1891 y que vino desarrollándose a través de los años en la iglesia que el Señor levantó en 1844 debido a un movimiento que había comenzado en 1831 por el pionero William Miller. ¿Cuántos de ustedes han oído la historia del gran movimiento adventista que surgió en 1831? Conocemos un poquito de nuestra historia. En 1831 comenzó Guillermo Miller a predicar el mensaje del primer ángel. Ese mensaje del primer ángel lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Así que antes de abrir la palabra de Dios, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para que pidamos a Dios la dirección de su Espíritu Santo y que juntos, a través de la poderosa tercera persona de la divinidad, podamos llegar a un mismo sentir, un mismo pensar y un mismo querer? Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Estamos en este humilde lugar aquí en Tulsa, Oklahoma, reunidos, Señor, ya observando tu santo sábado desde las horas de anoche que comenzaron, y hoy continuamos durante este transcurso de Día Santo, donde queremos pedirte que tu presencia se haga manifiesta en este lugar a través de leer las Sagradas Escrituras, a través de leer los testimonios del Espíritu de profecía, y que nos hagas mirar, Señor, cuál es el propósito por el cual nos estás llamando en este momento. Te ruego y te suplico que por la poderosa intervención de tu Espíritu Santo nos revives y nos causes en nosotros ese reavivamiento y esa reforma que necesitamos en nuestras vidas. Te ruego y te suplico, Señor, por cada uno de tus hijos que están aquí, que tú les aclares la mente, que tú prepares sus corazones, que nos des conocimiento, porque yo como humano no puedo hacer eso, Señor. Por eso apelo a tu Espíritu Santo para que nos convenza a todos los que estamos aquí y podamos avanzar unidos en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo querer. Y eso solamente lo puedes hacer tú, no palabras humanas. Por eso te ruego y te suplico que te quedes con nosotros, pues te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. 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 Os voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel vamos a encontrar un versículo que viene en el versículo 44, Ezequiel capítulo 44 y el versículo 23. Si hay alguien que quiera darle lectura al libro de Ezequiel capítulo 44 y el versículo 23, para ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Lo tengo, hermano. Léalo, hermano, en voz alta. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y a que sepan discernir entre lo limpio y lo no limpio. Si nosotros leemos el versículo 15, ¿qué dice, hermano? Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar mi
El pedir, hermano. Ajá, para ministrarme, y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre. ¿Quién dice? Dice Jehová. Y ahora en el versículo 23 leímos que los sacerdotes tenían una obra que hacer. ¿Cuál era la obra que tenían que hacer los sacerdotes? De acuerdo al versículo 23. ¿Qué dice la Biblia? Enseñar la diferencia. Y enseñarán. ¿A quién? Al pueblo. A mi pueblo. ¿A qué? Hacer la diferencia. Hacer la diferencia entre qué? Lo santo y lo Entre profano. lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo común. Y les enseñarán ¿a qué? A discernir. A discernir entre qué? Lo limpio y lo impío. Entre lo limpio y lo no limpio o lo impío. Así que nosotros como sacerdotes, como ministros de Jehová, como obreros del Señor, tenemos una obra que hacer. ¿Cuál es esa obra? Enseñarle al pueblo a que hagan diferencia entre lo que es santo y lo que es común, entre lo que es limpio y lo que es sucio. Para eso, miramos nosotros que necesitamos conocer siempre el original. Necesitamos conocer siempre lo que se levantó primero. Anoche estábamos hablando que se acerca una venida de un falso Cristo. Está profetizado en Mateo capítulo 24 que se acercará un falso Cristo. Y también sabemos que va a venir el verdadero Cristo. Les hago la pregunta, ¿cómo vamos a poder discernir entre el falso Cristo y el verdadero Cristo? Entre el que es santo y el que es impío. Entre el que es santo y el que es común. ¿Cómo lo vamos a poder diferenciar? Por la enseñanza de la palabra. Por la enseñanza de la palabra y conociendo al verdadero. Conociendo al verdadero. Les hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes no han ido alguna vez a la tienda? Eso ocurre mucho allá en California. Que saca uno un billete de $100. Entra uno a la tienda a pagar con ese billete de $100 y ese billete de $100 va a pasar por 3 revisiones. La primera revisión es la que le hacen junto al foco y lo observan. La segunda revisión es la que le hacen con un highlighter, lo rayan. Y la tercera revisión es la que lo meten en la maquinita para asegurarse de que es verdadero ese billete. Pasa por 3 revisiones. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios no debe de ser también nuestra regla de fe? ¿No creen que el espíritu de profecía debe de ser nuestra regla de fe también? Para probar entre lo que es santo y lo que es común. Porque hoy en día, por ejemplo, se están metiendo dentro de las iglesias el ordenar mujeres al pastorado, el ordenar ancianas como líderes de iglesia. ¿Pasa eso la prueba? No la pasa, porque la Biblia no lo aprueba. Y los testimonios tampoco lo aprueban. Y hay un tercer filtro. ¿Saben cuál es ese tercer filtro? Que desde 1844, cuando se levantó el movimiento adventista, después del chasco, no se ordenaban pastoras ni se ordenaban ancianas. Eso nos lo recalca la historia también. Ahora les hago la pregunta, si nosotros queremos saber del sostén propio, ¿a dónde tenemos que ir? A la historia. Tenemos que ir donde surgió, cómo surgió y por qué surgió. ¿No es así? Y el sostén propio, estábamos comenzando, mirando, vamos a movernos al Evangelio de Lucas. Como ustedes no nos acompañaron el día jueves, vamos a hacer un breve resumen y lo que dimos jueves y viernes lo vamos a resumir en esta primera hora. Lucas capítulo 10, versículo 25. A ver quién quiere leerlo. Lucas 10, 25. ¿Cuántos conocen esta parábola? ¿Cuántos las han leído? La podemos.
¿Cuántos las hemos usado? ¿Cómo se llama la parábola? El buen samaritano. La parábola del buen samaritano. ¿Y cómo dice el versículo 25? Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta. ¿Quién le estaba preguntando? Un intérprete de la ley. ¿Y con qué propósito lo estaba haciendo? Tentándole. ¿Saben ustedes que aquí en Lucas, en el capítulo 15, versículo 1 y el versículo 2, a ver quién quiere darle lectura, para ver quiénes se acercaban a Jesús cuando él predicaba? Lucas 15, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia? A ver quién quiere leerlo. Y se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes se le acercaban a Jesús cuando él predicaba? Los pecadores, ¿quiénes más? Los fariseos, ¿quiénes más? Los escribas, ¿y quiénes más? Nos falta uno. Los publicanos. Ese publicano va a aparecer en la parábola del buen samaritano. ¿No es así? Vamos a leerlo. En Lucas, capítulo 10, versículo 26 y 27. ¿Qué dice la Biblia? Y le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. 28, hermano. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Sabía el doctor de la ley el resumen de los 10 mandamientos? ¿Sí? Sí, el llamar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo dice es igual que el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo sé, dice el doctor de la ley. Pero pareciera que al doctor de la ley se le olvidó algo, que a veces a nosotros también se nos olvida. Miren lo que dice el versículo 29. ¿Qué dice la Biblia? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Les hago la pregunta: ¿no sabía el doctor de la ley quién era su prójimo? Sí. Sí lo sabía, solamente que lo había ignorado. Lo había ignorado. Entonces ahora Cristo les va a relatar la parábola del buen samaritano. Y fíjense cómo comienza la parábola. Y dice: y respondió Jesús para responderle a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió ¿quién? Un sacerdote. ¿Y qué fue lo que hizo? Pero aquel caminó y Pasó de cuando lado. lo vio, pasó del otro lado. ¿Conocía a su prójimo el sacerdote? Sí. Sí, conocía, pero ¿hacía la obra que tenía que hacer? No. No la hacía. Dice que miró al prójimo y pasó por lado. Este sacerdote, ¿dónde trabajaba? Les hago la pregunta. En el templo trabajaba el sacerdote. En el templo. ¿Qué dice el versículo 32? A ver quién quiere leerlo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó por el otro lado. ¿Qué hizo este levita también? También. Desde Lo ignoró. También le dio vuelta, ¿no es así? Sí. Y les hago la pregunta: el levita, ¿dónde trabajaba? También. También trabajaba en el templo. El sacerdote recibía los diezmos ¿de dónde? Del pueblo. ¿En dónde? En la casa de Dios, en el templo. ¿Y cuál era el trabajo del sacerdote? Ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo. ¿Y el levita? También. También. Pero fíjense que aquí vamos a encontrar algo irregular. Algo de lo regular a lo irregular. Sí, sí.
Porque lo regular, ¿qué sería lo que debería de haber estado pasando en esta parábola? Que mostraran el amor al prójimo. ¿Quiénes? Personajes. Los sacerdotes y los levitas. Eso es lo regular, que ellos tenían que haber levantado al prójimo, vendado sus heridas, sanado, llevado al mesón. Pero resulta algo irregular lo que ahora nos va a contar Cristo. De lo regular va a pasar a algo irregular. Grábense bien esa palabra, irregular. ¿Y qué dice el versículo 33? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Miraron lo irregular? ¿Qué fue lo irregular en esta parábola? El samaritano. Que el samaritano fue movido a compasión. Les hago la pregunta. ¿Los escribas y los fariseos se llevaban entre sí con los samaritanos? No. No. Les hago la pregunta. ¿Adoraban juntos los judíos y los samaritanos? Tampoco. Por eso es algo irregular. Que los que deberían de haber estado haciendo la obra no la estaban haciendo. Y los que no deberían de estar haciendo la obra la estaban haciendo. Es algo irregular. Sí. Ahora miren lo que va a hacer el buen samaritano. Versículo 34. ¿Qué dice la Biblia? Y acercándose, vendó sus heridas, y echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué obra está haciendo el buen samaritano? Médica misionera. La obra médico-misionera. Esa es la obra que está haciendo el buen samaritano. ¿Que no en la obra médico-misionera se ocupa aceite para sanar? ¿Que no en la obra médico-misionera se ocupa vendaje para sanar? ¿Que no en la obra médico-misionera se ocupa el cuidado de los enfermos? ¿Que no en la obra médico-misionera vamos a mirar que se tiene que cuidar al prójimo? ¿Y quiénes deberían de haber estado haciendo esa obra? Los sacerdotes y levitas. Pero resulta que ahora tiene que entrar a trabajar en esa obra alguien que aparentemente no es bien visto por los sacerdotes y levitas, que eran desechados por el pueblo. Miren lo que dice el versículo 35. ¿Qué dice la Biblia? Al partir al día siguiente, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó al mesón. Les hago la pregunta, ¿por qué no lo llevó al templo? Porque ahí no lo iban a atender. No podía entrar ahí. No podía entrar ahí. Otras cosas más que hacer ahí. Así que lo llevó a un mesón. ¿Saben a dónde lo llevó? A un sanatorio de sostén propio. Y cuando lo llevó a ese lugar, al mesón, ¿qué hizo el samaritano? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo el samaritano? Pagó. Pagó. Así que, ¿qué tuvo que hacer? Meter su mano en su bolsillo y ayudar a su prójimo. Ahora viene la gran pregunta. Versículo 36. ¿Qué dice la Biblia? Léalo, hermano. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y quién creen ustedes que fue? ¿Quién creen ustedes que fue el que ayudó al prójimo? Él. El que menos esperaba que lo hicieran, ¿no? Exactamente. Aparentemente no era, pero sí era.
Les voy a poner aquí la cita de dónde comenzó esta historia. ¿Y por qué es que se las traje a ustedes? A que la leyéramos juntos. Aquí está. Vamos a leer. ¿Sí miran bien ahí? Sí. Casi bien. Miren lo que dice aquí. ¿Ahora? ¿Miran bien? Ahorita mejor. A ver, ¿quién quiere leerla? Porque a mí me gusta que ustedes lean, porque no son mis palabras las que los van a convencer. Son lo que está escrito ahí. A ver, ¿quién quiere leer? ¿Qué dice ahí? No buscó la admiración o el aplauso del mundo. Él no comandó ningún ejército. Él no gobernó ningún reino terrenal. Pasó por alto a los ricos y honrados del mundo. No se asoció con los líderes de la nación. Habitó entre los humildes de la tierra, según todas las apariencias. Él era simplemente un hombre humilde, con pocos amigos. Por lo tanto, buscó corregir el falso estándar del mundo, de juzgar el valor de los hombres. Demostró que no deben estimarse por su apariencia externa. Su valor moral no está determinado por sus posesiones mundanas, sus bienes, raíces o acciones bancarias. Él es el corazón humilde y contrito que Dios valora. Con Él no hay acepción de personas. Los atributos que Él más aprecia son la pureza y el amor. Y esto solo los posee el cristiano, solo el cristiano. ¿Y sí? ¿Qué es lo que mira el Señor? ¿Mira Él su estatus? ¿Mira Él su posición social? ¿Mira Él sus títulos? ¿Qué es lo que mira Él? La pureza del corazón. Eso es lo que mira Dios y nuestro Señor y Divino Salvador. ¿Qué dice aquí ahora? Estamos leyendo el folleto que salió en 1891 y que lleva por nombre Nuestra obra para con la gente de color. Este folleto lo vino a leer en 1893 James Edson White. Esto fue lo que lo cambió a él en la mentalidad. Pero miren lo que ella nos está escribiendo para nosotros ahora en este tiempo. ¿Qué dice aquí? Jesús no escogió a sus discípulos entre los doctos letrados, los gobernantes, los escribas y los fariseos. Los pasó de largo porque se sentían completos, como muchos se sienten en esta época, y se enorgullecían de su aprendizaje y posición. Estaban fijos en sus tradiciones y supersticiones, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. El que sabía leer todos los corazones escogía pescadores pobres que estaban dispuestos a ser enseñados. No les prometió un gran salario ni honor mundanos, sino que les dijo que deberían ser participantes de él en su sufrimiento. Jesús, mientras estaba en este mundo, comió con publicanos y pecadores y se mezcló con la gente común, no para volverse terrenal y mundano con ellos, sino para presentarles principios correctos por precepto y ejemplo, para levantarlos de sus malos hábitos y modales. En todo esto nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. ¿Decimos amén? Amén. Amén. Aquí entramos nosotros, hermanos. Dios no escogió a doctos, letrados, gobernantes, escribas y fariseos. Él escogió a pecadores y publicanos. Lo irregular. Lo irregular. Y ahora miren lo que nos va a decir aquí. Les voy a mostrar dónde viene
la cita que nosotros leímos. Del por qué es que les mostré esta cita de el espíritu de profecía. Porque ella, en ese librito que ustedes están mirando ahí, ella citó Lucas y nos dice que los escribas y publicanos a ver qué dice aquí, a ver quién quiere leerlo. Dice, ¿por qué es que el pueblo de Dios no despierta a su deber? ¿Por qué es que cada individuo no se convierte en un ejemplo al hacer el trabajo que el tiempo exige, al darse primero a sí mismo y luego dar sus talentos, medios y capacidad para la iluminación y la salvación de un pueblo que está en la densa oscuridad de la ignorancia lamentable y deplorable? No hay hombres, mujeres y jóvenes que saldrán a establecer escuelas y así se convertirán en maestros para instruir a las personas de color para que puedan leer la palabra de Dios. Debemos enseñarles a leer la palabra de Dios o se convertirán en los falsos pastores, listos para engañar y malinterpretar las escrituras y que fabrican doctrinas y enseñanzas y enseñan, dice, tradiciones que los llevarán a los caminos de perdición. Hay predicadores y maestros entre las personas de color que son adictos a hábitos licenciosos. ¿Y cómo pueden entender las exigencias vinculadas de la ley de Dios cuando la norma de justicia no es revelada y exaltada ante sus ojos por el precepto y el ejemplo de sus maestros? Debemos ir entre ellos y mostrarles cómo honrar y obedecer la ley de Dios para que puedan estar preparados para tener una parte en la nueva tierra. ¿A qué se nos invita ahí? A trabajar en el Señor, a trabajar por el Señor. Bueno, Y a despertar. y a despertarnos. Gracias, hermana. Este panfleto lo leyó Edson White. Él leyó este panfleto y cuando leyó que él tenía que hacer una obra, él leyó que Babilonia estaba haciendo una parte. Vamos a leer Apocalipsis 18. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 18. Versículo 4. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 18, 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. ¿Qué llamado se nos hace ahí? ¿Salir de dónde? De Babilonia. ¿Quiénes tienen que dar este mensaje, hermanos? Nosotros. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer primero? Salir de Babilonia. Para que podamos dar el mensaje a que otros salgan de Babilonia. ¿Saben qué estaba haciendo Babilonia en 1891? Vamos a leer en el versículo 13. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 18, 13. ¿Qué dice la Biblia? Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. ¿Con qué trafica Babilonia? Con todo. Con todo eso. ¿Pero a quiénes menciona ahí? Almas de hombres. Esclavos, dice, esclavos.
¿Saben de dónde viene la esclavitud? De Babilonia. ¿Y qué se estaba practicando en 1854 y específicamente en 1891? Especialmente por toda esta área. La esclavitud. La esclavitud. Así que cuando nosotros leemos ese librito de 50 años de Abraham Lincoln en su libro dice: yo estoy combatiendo a los jesuitas y al Vaticano, porque quiero darles la libertad a esta gente que tiene los mismos derechos que yo tengo como americano. Y se hace la trifulca entre los del norte y los del sur. Y se estalla la guerra. Pues en 1891 aparece este hombre que escuchó el mensaje, Edson White. Y Edson White decide avanzar en la obra bajo la línea que se conoce como la línea irregular, pasando por alto a los sacerdotes y levitas. Y él decide avanzar bajo la línea irregular. Y miren, como les dije, solamente vamos a hacer un breve resumen. ¿Quién quiere leer este párrafo? Esto se encuentra en Manuscript Release, tomo 3, página 263, testimonio de la mensajera del Señor. Nadie en las filas de los observadores del sábado ha trabajado más desinteresadamente que Edson White. Hasta ahí, hermano. ¿Cómo era el trabajo de Edson White? Desinteresadamente. Así que la obra de sostén propio, ¿cómo va a ser? Desinteresadamente. Es decir, que si yo vine a predicar aquí, hermanos, así como yo llegué, así me voy. No vengo para llevarme los diezmos. No vengo para que me den sus ofrendas. Vengo desinteresadamente. Solamente para animarlos a que avancen por fe. Porque el Señor proveerá para todo lo demás. Porque la obra de sostén propio es desinteresadamente. Desinteresadamente. Y hay una razón más. ¿Qué más dice, hermana? Dice, pensó que estaba haciendo un trabajo necesario al preparar un barco como su hogar. El Señor me mostró que Edson estaría en peligro si se dedicaba a la gestión empresarial. Él está adoptando ahora otra obra, la de buscar y salvar a la oveja perdida. Hasta ahí. ¿Cuál es la obra de sostén propio en segundo lugar? Buscar y salvar a ¿quiénes? A la oveja perdida. Esa es nuestra primera obra esencial. No es nuestra primera obra esencial hacerme rico. Esa no es la obra. La obra es de salvar almas. ¿Qué más sigue diciendo? Dice, aquellos que deberían haber mostrado simpatía no le dieron palabras de aliento. ¿Saben quiénes fueron los peores enemigos de Edson White? La conferencia general, los líderes. Ellos fueron los enemigos más acérrimos. ¿Qué dice aquí? Se me ha presentado que la obra del Señor avanzará en el sur, pero será bajo mayores dificultades, habrá una gran oposición. Cuando nosotros nos levantemos bajo el sostén propio, ¿ustedes creen que no va a haber oposición? Sí va a haber oposición, porque nos van a llamar, estos están trabajando independientemente de cualquier organización. Estos son solitarios, estos se mueven solos. Les hago la pregunta, ¿quién movía a los discípulos?
Cristo, ¿bajo la dirección de quién? Bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a mover a nosotros? El Espíritu Santo. Ahora, miramos nosotros cuál era la obra de Edson. A ver, ¿quién quiere leerlo? Cuando las cartas de Edson presentaban la obra que estaba haciendo en el campo del sur, en su barca, utilizada como centro de reuniones, cuando hablaba de la reunión de los niños para la escuela dominical, de las invitaciones que recibía para celebrar reuniones, de las almas que se interesaban en estas reuniones, de los desnudos a los que habían que vestir y a los enfermos a los que habían que ayudar, y nada en cuanto a medios para llevar adelante la obra. El trabajo que debía hacerse me fue presentado en la temprana nocturna. No solo se me presentó el campo en el que estaba trabajando, sino varios lugares donde en la provincia de Dios sería llamado a trabajar. Los rostros ansiosos, el deseo sincero, el hambre del alma expresada estaba ante mí, y dije: ¿qué podemos hacer por este pueblo que ahora está tan interesado cuando la situación es tan desalentadora? ¿A qué se nos anima, hermanos? A trabajar, ¿no? Por las almas. Algunos dicen, y aquí es donde a veces a muchos no les gusta. ¿Saben qué es lo bonito de no ser asalariado? Que usted puede decir lo que el Espíritu Santo le ponga que le diga a su pueblo. Eso es lo bonito de no ser asalariado. Cuando usted es asalariado, usted se queda callado. Porque si usted dice algo en contra del que le está dando el salario, ¿qué es lo que le puede ocurrir? Que pierda su salario, que pierda su empleo. ¿No es así? Creo que se movió algo ahí, hermano. Se apagó la... Y eso es lo bonito de no ser asalariado. Cuando usted depende de Dios, usted se mueve bajo lo que el Espíritu Santo le diga. Como el viento. Usted habla, como dice el conflicto de los siglos, sin ver las consecuencias de lo que usted va a decir. Y ahorita vamos a mirar que algunos dicen que Edson White, yo sé que ustedes han oído hablar de Edson White, porque han venido otros a predicarles de Edson White, pero han relacionado a Edson White muy íntimamente con una organización que se llama Adventistas del Séptimo Día Libre. Pero ¿saben ustedes que Edson White no tuvo absolutamente nada que ver con la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre? Absolutamente nada. Porque cuando usted lee la historia, usted va a encontrar que Edson White levantó escuelas, ayudó a los negros. Cerca de 55 escuelas levantó Edson White. Y todas esas escuelas las hizo en una asociación. Cuando Edson White decide que ya había avanzado en la obra, esa asociación él se la entrega a la Unión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y jamás usted va a encontrar en la historia que Edson White tuvo una relación directa con la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Pero hoy en día nos quieren hacer vender que Edson White es pionero
del sostén propio de la iglesia adventista del séptimo día libre, cuando eso es una mentira. ¿Qué decía Ezequiel 44? ¿Se acuerdan lo que decía ahí? Enseñarán a mi pueblo ¿a qué? A diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aquí vamos a mirar lo que les estoy mostrando. Esta revista es el volumen número 1. Se llama The Gospel Herald, el heraldo del Evangelio. Y aquí él muestra la obra que Edson White está haciendo. Levantó escuela en Beachburg, Mississippi. Levantó escuelas para la gente de color. En Lintonia, otro pueblo en Mississippi. En Wilsonia, otro pueblo en Mississippi. Aquí encontramos nuevamente la Gospel Herald. Pero aquí vamos a mirar la obra de sostén propio. ¿Qué dice aquí? Esta parte de aquí, ¿qué dice? Aquí está traducido para los que dice Edson White en su periódico The Gospel Herald. Necesitamos inmediatamente ¿cuánto? 50 barriles de ropa útil, de segunda mano, botas y zapatos, sombreros y gorras. A continuación se proporciona una lista de cosas más necesarias. Ropa de cama de todo tipo, incluso si está muy gastada y tiene algunos agujeros. Para hombres, ropa interior, abrigos, chalecos, pantalones, sobre todo calcetines, botas, zapatos, sombreros, gorras. Para mujeres, ropa interior, vestidos, faldas, cinturillas, mantos, capas, sombreros, capotas, medias y zapatos. Para niños, todo en la línea de ropa usada por los niños desde la infancia hasta la juventud. ¿Qué estaba pidiendo Edson White? Ayuda. ¿Para quiénes? Para los pobres. ¿Qué dice Mateo capítulo 25 si no me equivoco? Porque tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Fui forastero y me recibiste. Esa es la obra de sostén propio. Y aquí vamos a mirar acá a la gente que él ayudaba. ¿Qué dice ahí abajo? Please, Mr. Will, you give me some clothes. ¿Qué está pidiendo? ¿Para quién? ¿Ustedes creen que esta gente no lo necesitaba? ¿O ahora qué pide la gente? Los que dicen que están construyendo escuelas. Mándenme dinero. Quiero hacer necesito comprar ladrillos. Necesito comprar cemento. Necesito comprar varillas. Y así es como vamos a hacer la obra. Mientras que esta gente, o gente de allá afuera, tiene necesidad, hermanos. Y nosotros a veces nos quitamos esa responsabilidad diciendo, bueno, pues yo le doy lo que el Señor me da. Y allá yo quedo limpio. Al ratito vamos a mirar las consecuencias de ese pensamiento. Edson White sabía lo que era sostén propio. Sabía cómo trabajar en sostén propio. Aquí ustedes miran
Dice en la parte de arriba, el grupo del Morning Star de la sociedad, de los trabajadores de la sociedad misionera. ¿Cuántos creen ustedes que eran? Mírenlos. Ese era el grupito de la sociedad misionera. 12, 13 personas. ¿Y saben ustedes cuánto hacían? Mucha obra. Mucha obra. ¿Será que aquí habemos más de 12, 13 personas? ¿Será que podemos hacer algo? ¿Cuánta obra hicieron los 12 discípulos? Nosotros somos resultado de esa obra. Desde la que ellos comenzaron hasta el día de hoy. Nosotros somos ese resultado. ¿Hicieron poco o hicieron mucha? Mucha. Acá. Ahí están los barriles de ropa. ¿Llegaron los barriles? Llegaron, gracias a Dios. ¿Dijo la mensajera del Señor que la obra iba a avanzar? Dijo que iba a avanzar. No iba a ser fácil, pero tampoco imposible. Digo con dificultades, pero que Dios iba al frente. Ahí están las hermanas doblando las ropas. Ahí están los niños recibiendo sus clases en sus escuelas. ¿Y qué dice aquí? A ver quién quiere leerlo. Usted me dice, hermano, cuando sea la hora para parar. ¿Qué horas son ahorita? Ok, tenemos 20 minutos. Muy bien. A ver, ¿quién quiere leerlo? Mi guía dijo, esta obra será sembrar semillas para esta vida y para la eternidad. Y entonces se dio la instrucción, los ángeles del Señor irán delante de él, se le considerará fuera de lugar. Hasta ahí. ¿Cómo se le iba a considerar? ¿Cómo se nos considera a nosotros? Fuera de lugar. ¿Saben qué otro nombre le daban a Edson White? Disidente. Porque no está de acuerdo a nuestras normas. Él no se sujeta a la línea regular. Y ahora miren lo que dice la mensajera del Señor en Manuscript Release, el tomo 3, página 264. ¿Qué dice ahí? Pero muchos deben, ¿Cuántos? Muchos deben estar fuera de líneas que se han mantenido como la línea regular. ¿Cuántos deberíamos de estar fuera de ahí? Muchos. Anoche yo les decía a los hermanos, aquí se nos hace una invitación. Y esa invitación es básicamente la misma que aparece en Apocalipsis 18:4. ¿Qué dice Apocalipsis 18:4? Salid de Babilonia. ¿Es una orden o no? ¿Quién habla en Apocalipsis 18:4? Un ángel. Sal de Babilonia. ¿Y quién está hablando aquí? Dios también a través de su profeta. Sal de esa línea regular. Sal de ese círculo. Sal de ese control. Sé libre. No de la iglesia adventista, libre, sino sé libre. Déjate mover por el Espíritu de Dios. Deja que Dios tome el control de tu vida. Deja que Dios dirija tus pasos. Eso es lo que nos está diciendo. Sal, recibe el Espíritu para que te muevas y hagas la obra de Dios. Pero muchos, dice, deben estar fuera de las líneas que se han mantenido como la línea regular. Salimos de la conferencia, nos reunimos como iglesia, pero luego viene otra organización y nos quiere tomar, nos quiere registrar, nos quiere que nos sumemos a ellos para regresarnos nuevamente a la línea regular y estar sujetos a ellos, a normas, a reglas. Cuando aquí está diciendo, sal de la línea regular y métete a la línea irregular. Miren qué más dice. Y a menos que ellos mismos se alineen, dirán, el templo del Señor somos nosotros. A menos que este templo sea purificado, limpiado, santificado
Dios no les dará su presencia en el templo de que se jactan. ¿Va a estar la presencia de Dios si nos mantenemos así? No, hermanos. Esta obra, y no son mis palabras, hermanos. ¿Qué dice esta cita? A ver quién quiere leerla. Había que romper las líneas regulares como... ¿Abajo dijiste? Arriba, todo arriba, hermanito. Se Gracias. presentó nuevamente la situación y la urgencia de ocupar los campos que se me prestaron para luego ser trabajados bajo la supervisión de Dios, usando a Exxon White como su agente para abrir el campo. Pero no hubo otros que pensaran en tocar esa porción del campo. Le volvió a bajar por allá de... Hay muchas cosas colgadas de la misma. Dice, usando a Exxon White como su agente para abrir el campo, pero no hubo otros que pensaran en tocar esa porción del campo o se dedicaran a trabajarlo. Aquellos que deberían haberse regocijado al ver que se hacía algo, estaban decididos a no reconocer a Exxon White ni a su trabajo. Dios ha presentado, dice aquí, estaban decididos a no reconocer a Exxon White ni a su trabajo porque no trabajó en las líneas regulares. Dios ha presentado ante vosotros cómo consideraba las líneas regulares. Había que romper las líneas regulares como se rompe y reconstruye una vasija de alfarero. ¿En qué línea trabajaba Exxon White? En la línea irregular. ¿Se le iba a mirar con buen ojo? No. ¿Y a qué llamado se nos está haciendo a nosotros? Salir de esa línea. A salir de esa línea. ¿Y cómo considera Dios esa línea regular? ¿Saben cómo la considera? Propia para la obra. Impropia para la obra. ¿Cuántos de ustedes tienen este librito? Yo sé que algunos de ustedes lo tienen. ¿Y cuántos los han leído? Esa es la pregunta más importante. ¿Saben que aquí nos muestra cómo considera Dios las líneas regulares? Como un círculo de reyes y despóticos. Que lo que se dice que se haga acá arriba tiene que pasar bajo el conducto para que las órdenes se acaten aquí abajo. Si acá arriba no dan una orden para mover, aquí abajo nadie se mueve. Esa es la línea regular. Círculo de reyes. Y de esa línea es de la que Dios nos está mandando a que salgamos. Que no nos mantengamos ahí. Acá les voy a mostrar este librito. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, no sé si han leído este libro? Se llama Portadores de Luz. Historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este libro vamos a encontrar en esta parte de aquí la obra que hizo Exxon White. Miren cuántas escuelas levantó. ¿Será que trabajó? Y miren lo que dice aquí, lo que está subrayado en azul. En 1909, sus actividades fueron transferidas al departamento de ¿cuál? Les hago la pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que Exxon White no podía haber hecho otra organización? Ya con 55 escuelas. Y ya con cerca de 900 miembros. ¿La pudo haber hecho? ¿Pero por qué no la hizo? Era considerado fuera de la línea.
Era considerado disidente. Era considerado, no era bien visto por los de allá arriba. ¿Será que no podía haber hecho otra organización? Sí, la podía haber hecho. ¿La hizo? No la hizo. La pregunta es, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué no? No son preguntas que merecen respuesta. Mire, hermano, yo le voy a disculpe que interrumpa. En aquel tiempo todo era más era la gente más honesta. Ahora, aunque se quiera ayudar a estas iglesias argentinas, primero dicen, hermanos, traigamos para ayudarnos, dicen, vamos a sacar de lo que hay en la iglesia para ayudar a los. No, quiere que las personas, los hermanos se van a la iglesia. Y eso es triste cómo se ha cambiado la manera de la ayuda para otros hermanos. Y digo yo, realmente, como el asadón, pura mani para adentro. ¿Sí? Había una razón, hermanos. Pero en aquel tiempo no, hermano, porque era para la obra. Había una razón por la que él no se atrevió a hacer eso. Es que ya había una. ¿Cuál era la que ya estaba? La de 1844. La iglesia adventista del séptimo día. Ya había una. ¿Cuál es la que menciona Apocalipsis capítulo 10? Solamente menciona una, o menciona dos, o menciona tres, o menciona cuatro, o cinco. Solamente menciona una, a la que le dice, toma el librito y cómetelo. Cuando te lo comas va a ser dulce en tu boca, pero te va a amargar el vientre. Y luego le vuelve a decir, es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿De quién se está refiriendo ese versículo? De la iglesia adventista del séptimo día. Ya no hay otra. Lo que hay es sostén propio. Ya no hay más organizaciones que tengan que levantarse. Sin embargo, ¿saben qué ha ocurrido? Aquí se los puse hasta el final. Aquí. Sin embargo, ¿saben cuántas han surgido después? ¿Cuántos conocen aquel logo que está ahí arriba? ¿Lo han mirado alguna vez? Ese logo es el de el movimiento de reforma de 1914. ¿Han oído de esa iglesia? ¿Dónde surgió esa iglesia? Esa iglesia surgió en Alemania en 1914. Tiene su conferencia general, su presidente, sus iglesias, sus uniones, sus departamentos, y trabajan bajo la misma línea regular que la conferencia general. Igualito. ¿Conocen este logo? Sí. También. ¿Cuándo surgió eso? 1916. Tienen su presidente, tienen su conferencia, tienen sus uniones. ¿Trabajan bajo qué línea? La línea regular. ¿Conocen este otro logo? 1929. Adventistas del séptimo día davidianos. Bajo la dirección de su profeta Víctor Tacho Hutter. Surgida en Los Ángeles, California. Después movida su sede a Texas. El Monte Carmelo. Tienen un presidente. Tienen una conferencia. Tienen sus propias doctrinas. Tienen su propia profeta. Y trabajan bajo la misma línea regular. ¿Conocen este otro logo?
Movimiento Misionero de la Reforma, 1950. La de 1914 se dividió, hicieron dos en 1950, tienen su propia conferencia, su propio presidente, su propia asociación, sus uniones, trabajan bajo la misma línea regular, tienen sus propias iglesias. Las iglesias están acá abajo, todas estas iglesias mandan sus diezmos a la unión, los diezmos llegan a la unión, y la unión los manda a la conferencia. El mismo sistema piramidal. La conferencia general tiene todas sus iglesias aquí abajo, mandan sus diezmos a la asociación, de la asociación a la unión, de la unión a la conferencia general. Sistema piramidal. Línea regular. ¿Conocen este logo? Tienen su propio presidente, tienen su conferencia general, ubicada en Perris, California, tienen sus propias iglesias, todas las iglesias están aquí abajo, las iglesias mandan todos los recursos acá arriba se dice cuánto se mueve para acá, cuánto se mueve para acá, cuánto recibe la iglesia, todo eso. Sistema piramidal, línea regular. ¿De qué se nos dijo que saliéramos? No se nos dijo que saliéramos de esto. ¿Lo dijo la mensajera o no lo dijo? O yo me lo estoy inventando. Lo dijo la mensajera. Salgamos de la línea regular y movámonos bajo la línea irregular. Todos estos hombres que ustedes miran aquí no son pioneros. Algunos como este sí, este también. Quiero que miren todas las fechas que están ahí. Edson White murió en 1928. William White, 1937. William Warren Prescott, 1942. Percy Tilson Magal, 1947. Edward Alexander Sutherland, 1955. A.G. Daniels, 1935. Hudson Silvanus Washburn, 1955. Milliam Andreasen, 1962. A.T. Young, 1923. Wagoner, 1916. Haskell, 1922. Lóbulo, 1924. Robert Pearson, 1923. Los hermanos Standish, 1916. 1922, Colin Standish. ¿Saben qué tienen todos estos en común? Que trabajaron bajo el sostén propio. Pero ninguno de estos se unió a este movimiento, ni se unió a esta organización, ni se unió a esta otra organización, ni a esta, ni a esta. Viene la pregunta, ¿por qué? No son preguntas que necesitan respuesta. ¿Por qué? Porque ellos sabían muy bien qué significa trabajar de sostén propio. Ellos sabían muy bien qué significa trabajar de sostén propio. Para eso, nosotros les presentamos a los hermanos ayer esta escuela. Ustedes van a mirar aquí. Este es nuestro modelo. Este es nuestro modelo de trabajo. ¿Han oído hablar de esta escuela? ¿Conocen su historia? ¿Nos hemos tomado el tiempo para conocer la historia? ¿En qué año se levantó esta escuela? 1904. Sí, es 1900, hermano. 1904.
¿Saben ustedes quiénes estaban aquí? Estaban estos hombres. Sutherland, Magan, Linda Scott, Bessie DeGrand. ¿Quién más estaba ahí? Oh, entonces nos interesa porque ahí estaba la mensajera. Floyd Brillant, Nellie Driller. ¿Saben quién más estaba aquí? George Butler, el que fue presidente de la conferencia general. Stephen Haskell. Ellos trabajaban en esta escuela. Esta es la escuela de Madison. Ese es nuestro ejemplo. Cómo trabaja el sostén propio. Anoche miramos nosotros que Madison no tenía un solo dueño. ¿Saben cuántos dueños tenía? 7. Les voy a pedir que cuando tengan tiempo consigan este librito, lo lean. ¿Cómo se llama el librito? Dueños y control de qué cosa? De la escuela de Madison. Pero aquí ya esta palabrita nos debe de decir algo. ¿Es uno o unos? ¿Es dueño o dueños? Ahí dice dueños, no dice dueño. ¿Ven la diferencia? Porque hoy en día se están levantando muchos que quieren construir escuelas, ¿no? Y resulta que esas escuelas solamente aparece un dueño. Oh, pero dice, estamos trabajando bajo el modelo de Madison. Yo les hago la pregunta, ¿no deberíamos de conocer cómo trabaja Madison? ¿Cómo trabajó Madison? Ezequiel 44 me dice a mí, y le enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo que es verdadero y lo falso. Verdadero, falso. Y aquí dice dueños, que la escuela de Madison tenía dueños, no dueño, un solo dueño. Era una asociación Madison. ¿Cómo era Madison? Escuelas libres. No eran escuelas que estaban apegadas a una organización, eran escuelas libres. Hoy en día todas las escuelas quieren que estén apegadas a una organización. La mensajera del Señor dijo, Madison debe de estar separada de la organización. Lo dice este libro. Madison debe de estar separada. ¿Ya, hermano? Solamente esto es lo que costó la escuela de Madison. $15,000, 400 acres. Lograron que el precio se redujera a 12,720 de 400 acres. Estamos hablando de 1904. Acá miramos que la escuela de Madison, ¿qué dice ahí? Por lo tanto, No puede dar, vender, dar por herencia o designar a otra persona cualquier parte de dicha corporación, ni a la muerte de un miembro, ningún interés en la corporación descienda a sus herederos legales o parientes más cercanos,
Con este prefacio quizás pueda responder a sus preguntas de manera más satisfactoria. Le preguntaron, oigan, y cuando se mueran estos dueños, ¿qué va a pasar con la escuela? ¿Se le van a quedar a sus hijos? ¿Se le va a quedar a sus esposas? ¿A quién se les va a quedar? Oh, pues las escuelas que se están levantando hoy en día, le van a quedar a la esposa, se le va a quedar al hijo. Pero aquí nos está diciendo que esta escuela no se debía de heredar, vender, dar por herencia o designar a otra persona cualquiera. Había una razón. Les preguntaron, esta escuela es propiedad privada de Sutherland, de la señora Elena White, del pastor Haskell, y dice, no es un hecho que esta corporación está organizada bajo la Ley de Bienestar General del Estado de Tennessee, bajo la cual se organizan casi todas las escuelas, iglesias, hospitales y asociaciones benéficas de todo nombre y naturaleza. La propiedad agricultura, está hablando de la escuela de Madison, de Nashville y el Instituto Normal, no es en ningún sentido propiedad privada de nadie. ¿Era de alguien? No. Hoy en día las escuelas sí tienen dueños. Uno. El jueves pasado les conté un testimonio de Juan Rivera. ¿Conocen a Juan Rivera? Este librito, hermanos, por alguna razón, está abriendo los ojos a muchos. Por eso nosotros lo repartimos, lo promocionamos en las redes, porque este librito le está abriendo los ojos a muchos. Una hermana viajó desde Veracruz hasta San Diego por este librito. Y es que ella tiene una propiedad y en esa propiedad se están juntando unos hermanos. El líder de esa zona de la corporación adventista llegó a ese lugar para pedirles que se afilien con la iglesia adventista del séptimo día. Y por consiguiente, todas las ofrendas y los diezmos tienen que pasar por revisión en la conferencia. Resulta que un día ella decide invitar a Juan Rivera para que le vaya a dar una campaña. Juan Rivera dice, sí, yo voy. Solo que necesito saber a dónde voy a llegar. ¿Me puede usted mandar unas fotos de su propiedad, hermana? Le dice el pastor. La hermana inconscientemente tomó fotos del lugar y se las mandó al pastor. Inmediatamente el pastor le responde y le dice, hermana, yo voy a darle su campaña que usted quiere. Solamente con una condición. Necesito que me ponga la propiedad del terreno a nombre de Fuerte Pregón. Y yo voy y se la doy, la campaña. La hermana se quedó pensando. ¿Lo hago para que me venga a dar la campaña? Dice que se reunieron los hermanos ahí y le dijeron los hermanos, hermana, ¿y usted está bien? ¿Cómo le va a dar su terreno a Juan Rivera? Y cuando él se muera, ¿a quién le va a quedar su terreno? Pues a la esposa y a las hijas. Pues ella vino a buscar este librito para conocer la historia de Mario.
Ahorita, eso fue hace 2 años, ¿algunos de ustedes conocen a Carlos Quiroz? ¿Han escuchado que él tiene un puesto de avanzada? ¿Y han escuchado ustedes que mucha gente lo ayudó? ¿Sabe qué andaba haciendo? Vendiendo su terreno, su puesto de avanzada. Yo les hago la pregunta, ¿y quién es el que se beneficia ahí? ¿El descalzo? ¿El desnudo? ¿El que tiene hambre? ¿Quién se beneficia ahí? Una sola persona. Una sola persona. Acá era para preparar obreros, médicos, misioneros para que salieran a proclamar el mensaje del tercer ángel. Acá. Una escuela que no esté produciendo obreros para el mensaje del tercer ángel es una escuela que no está trabajando. En esta escuela de Madison, nadie se quedaba a vivir ahí para siempre. Llegaban los estudiantes, 1 año, afuera. Llegaba otro estudiante, 1 año, afuera. Llegaban los maestros, los preparaban y los mandaban al campo. Los maestros no tenían casa propia en esa escuela. Porque leímos, la propiedad es de nadie. Es una escuela. Hoy en día están levantando escuelas, pero para quedarse a vivir ahí. Ahí piensan esperar la segunda venida del Señor. Algunos de ustedes me conocen. Yo tengo un hijo que supuestamente está en una escuela. Lleva casi 5 años de ahí y no ha salido. Les hago la pregunta, ¿es una escuela verdadera de sostén propio? No, no es una escuela verdadera de sostén propio. Es una falsa escuela. ¿Está produciendo obreros médicos misioneros? No, no está produciendo obreros médicos misioneros. Ahí en ese lugar se casan para vivir ahí, se quedan establecidos ahí y no tienen planes de salir ahí para hacer la obra. ¿Es una escuela de sostén propio al estilo de Madison? No, señores, no es una escuela de sostén propio bajo el modelo de Madison. La palabra de Dios a mí me dice, compra la verdad y no la vendas. La verdad está por encima de toda sangre, familia, parentesco, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. En la siguiente presentación miraremos cómo se movía Madison, cómo utilizaban sus recursos y cómo los invertían. Ellos trabajaron bajo la línea irregular, no bajo la línea regular. Y por la tarde, si Dios nos permite, vamos a mostrar todas las evidencias de todos los grupos o ministerios u organizaciones que dicen ser de sostén propio, pero que en realidad no lo son. Por eso les decía al principio, hermano, lo bonito de no ser asalariado es que usted puede presentar la verdad tal y como está. Eso es lo bonito de no ser asalariado. Lo bonito de no venir a buscar ningún recurso ni ninguna beneficencia propia es porque usted va a predicar lo que está escrito y va a presentar lo que el Espíritu Santo le ponga. Eso es sostén propio. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos a dejarle las cosas al Señor. Que Dios nos ayude.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Aquí habemos un grupo de tus hijos congregados. Solamente tú sabes cuál es el propósito por el cual los trajiste. Yo no lo sé. Tú tienes el control de sus vidas, de sus familias. Tú sabes para qué los has traído aquí. Lo único que yo sí te pido en esta hora es por la presencia de tu Espíritu Santo. Para que tú, Señor, a través del Espíritu Santo, nos hagas meditar, nos hagas reflexionar, nos hagas pensar, nos despiertes y podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Te ruego y te suplico que nos acompañes durante el transcurso de este día y que al finalizar, Señor, todo lo que se haga sea para tu honra y para tu gloria. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Rey y divino Salvador Jesucristo. Amén.